¿Qué tal? De nuevo los saluda Mario. Vamos a continuar ahora con la parte de crear un tipo de variables, un tipo de datos que nos ayudan mucho en la cuestión de la programación y la configuración de nuestros programas. Es lo que conocemos dentro del Estudio 5000 como UDT, o es un dato definido por el usuario. UDT son sus siglas en inglés. Básicamente nos va a permitir a nosotros, como habíamos dicho, crear variables con características dedicadas y relacionadas con los datos que yo manejo dentro de mi programa, ¿no? Vamos a poder crear y utilizar estructuras de datos personalizables, que es básicamente lo que es un UDT. Vamos a crear el UDT, vamos a crear un tag que pueda referenciar o que sea referenciado, mejor dicho, a lo que nosotros creamos en ese UDT. Vamos a usar ese tag creado dentro del UDT, dentro del programa, para que puedan ver cómo nosotros podemos trabajarlos. Y vamos a monitorear y editar para poder ver el tag que se creó utilizando la característica del UDT, ¿no? ¿Qué es un UDT y para qué son buenas, no? Un UDT es bastante buena para poder organizar datos relacionados en una estructura sencilla. Un UDT, o como sus siglas en inglés, User Defined Data, permite que un solo tag pueda almacenar múltiples miembros, ¿no? Y cada miembro puede tener un nombre único que describa lo que almacena. Estos miembros son accesados mediante un tag principal con un nombre propio, seguido de un punto y bueno, pues seguido después del nombre del miembro que yo creé dentro de la UDT, ¿no? Entonces, vamos a regresar a la parte donde teníamos assets, de donde habíamos creado anteriormente la tendencia, y vamos a crear un nuevo tipo de dato. Y bueno, lo hacemos en Data Types. Nos vamos y creamos un nuevo tipo de dato. Y ese nuevo tipo de datos, bueno, nos va a aparecer lo que es el nombre, y vamos a crear esta UDT para poder realizar unas operaciones dentro del programa que me permitan a mí cambiar los galones a litros dentro del equipo, ¿no? Entonces, le pongo ese nombre para que tenga sentido. Y bueno, le puedo colocar una descripción. Y por último, bueno, voy a empezar a agregar los miembros que van a tener relación en ese ODT. El primero, bueno, lo que estoy haciendo es voy a crear una tabla definida por el usuario que me va a almacenar tanto el valor de los galones que yo maneje, por eso y también su equivalencia en litros. El nombre le dejamos al primer miembro de ese UDT, le decimos galón, y el tipo de dato que vamos a utilizar va a ser un valor real. Y pues podemos también colocar una descripción que nos permita a nosotros entender y comprender lo que estamos manejando, ¿no? Y bueno, el otro valor que voy a agregar van a ser los litros. También vamos a manejarlo en una forma real. Y la descripción va a ser el siguiente, ¿no? Entonces, ahí ya tengo yo las dos miembros de lo que es mi variable. Y pues lo único que me faltaría por hacer es darle apply para crearla. Y ya vieron cómo se creó aquí dentro de User Definite y OK para poder cerrar la pantalla, ¿no? Ahora lo que nos falta es crear un tag que nos permita a nosotros convertir o utilizar esa variable, ¿no? Entonces nos vamos y la voy a utilizar dentro de este programa. Entonces me voy a la parte que habíamos visto anteriormente, de parámetros y tags del programa principal. Me voy a la parte de Edit Tag. Monitorear nos permite a nosotros ver lo que está pasando en línea con el tag, y editar nos va a permitir a nosotros crear
nuevos tags, ¿no? Entonces vamos a crear una, una variable, ¿sí? Y esta variable, bueno, pues vamos a decirle, vamos a ponerle el mismo nombre. O lo podemos, para ver una diferencia, vamos a ponerlo en español, galones a litros. Y el tipo de variable es tipo local. Y aquí es importante que ya no va a ser un doble entero, ¿no? Sino que esta variable va a ser realmente un UDT que nosotros creamos. Empieza con G, A, B, C, D, le puedo teclear la G, y está la variable galones o litros. Esto nos permite crear arrays. Si yo, por ejemplo, aquí tengo 0, solamente me va a crear un solo tag. Si yo le pudiera colocar aquí 10, 20, me va a crear 20 tags galones a litros que van a empezar con punto 0, punto 1 hasta punto 19, y cada uno de ellos va a tener dos miembros, uno que va a ser galones y otro que va a ser litros. En este caso, vamos a dejarlo en 0 para solamente tener una sola instrucción, ¿no? Entonces ya tengo aquí yo las instrucciones, las variables que se crearon, que es galones a litros, punto galones a litros, punto liters. Son los nombres de los miembros del UDT que habíamos definido. Vámonos al programa principal para poder utilizar esos tags que acabamos de crear. Vamos a insertar un renglón nuevo. Vamos a hacer una pequeña multiplicación para poder convertir galones a litros. Nos vamos a la parte de cómputo. Agregamos una instrucción que se llama multiplicación. Y bueno, pues voy a agregar la variable de galones que ahorita creé, que se llama galones a litros, y voy a agregar el miembro de galones. Ese valor lo voy a multiplicar por una constante que me convierte galones a litros, y esa constante pues es 3.785, y lo voy a depositar para que se almacene en la variable que se llama galones a litros, pero en el miembro de los litros. Ya tengo la edición terminada, solamente me falta probarla. La voy a ensamblar y probar. Y bueno, esto lo hago con este botón. Y bueno, voy a terminar lo que son las ediciones, ¿no? Y bueno, pues ya está trabajando lo que acabamos de programar. Si yo aquí le programo, por ejemplo, 34 galones, 34 galones son 128.69 litros, ¿no? ¿Dónde puedo yo monitorear la información? Tengo lo que son los tags. Como había dicho, la parte de edit es para poder editar toda la creación y modificación de tags, y la parte de monitoreo de tags me va a permitir a mí ver las variables en galones, que es 34, y en litros, que es 128.69 litros. La UDT les va a permitir tener datos asociados que puedan ser almacenados bajo una sola tag principal, en lugar de estar utilizando tags separados de manera un poquito más complicada, y esto hace más fácil poder llevar un seguimiento de los datos y poder mantener estos datos de una forma más organizada, ¿no? El UDT también puede ser documentada, como fue el caso de lo que hice, y esos documentos, bueno, me va a mostrar el tipo de variable, ¿no? Estos documentos, estos comentarios los puse en la creación del UDT, y esos comentarios regresan y se mantienen durante todo el programa. Bueno, pues muchas gracias, y pues nos vemos mañana para continuar con esta serie de ejercicios. Hasta luego.